Amigos cinefóricos, pues por ahí otro estreno que la verdad pues trae de nuevo a colación pues este gran debate, esta pregunta que siempre nos hacemos a la hora de enfrentarnos a los remakes, de la necesidad o no de estos. Por ejemplo, les doy un ejemplo y tan simple como el que nos toca hablar el día de hoy, que es Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos del 2016 de Anthony Fuqua es un remake del remake del remake del remake del remake de una película que ya se había hecho. Bueno, no tantos remakes. Es una película de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis, que después se hizo el remake en los 60s por John Sturges, de Los Siete Magníficos, pues trasladada al viejo oeste, con Steve McQueen, con Charles Bronson, etcétera. Y tenemos el remake, o sea, imagínense, ya es el tercer remake que se hace. Y pues aquí viene la pregunta, y digo, son preguntas que hemos tratado de contestarnos en videos que ya hemos hecho, en reviews que ya hemos hecho de películas remakes. Simplemente hablamos de Ben-Hur hace algunos días. De hecho, podríamos comparar esta crítica que estamos haciendo con la crítica de Ben-Hur, con todas sus cualidades en cuanto a cinta, con todos sus defectos, con todas sus innecesidades, porque realmente aquí es la pregunta: ¿cuándo es necesario hacer un remake? ¿Cuándo no es necesario? Aquí en Cinefóricos pues hemos tratado de dar algún tipo de respuesta, algún tipo de teoría, algún tipo de opinión al respecto, y pensamos, ya después de criticarlo, pensamos que realmente el remake se debe dar cuando el producto original tal vez no tuvo su reconocimiento, el suficiente reconocimiento en su época, o tal vez lo tuvo, pero se siente que hubo cosas que se pudieron desarrollar más en cuanto a personajes, en cuanto a situaciones, en cuanto a película como tal, pero ya sea por cuestiones de la época, políticas, sociales, el director, los actores, por X o Y cantidad de elementos no se pudieron desarrollar de buena manera. Tal vez hay espacio para la mejora, se siente realmente que hay un espacio para mejorar en algún hipotético remake. En esos casos muy específicos es cuando realmente pensamos que es válido hacer algún tipo de remake. La verdad, sinceramente, con clásicos como Ben-Hur y con clásicos como Los Siete Samuráis de Kurosawa y Los Siete Magníficos de Chuches, pues creemos que así como lo fue con la película de Ben-Hur, hay ocasiones en las que sinceramente no le vemos por dónde tenga que tener algún tipo de por qué nos traen de nuevo pues a la cartelera comercial y al mundo del cine actual pues este tipo de películas. Y pues ahí es donde está creemos un poco pues el medio del asunto, en la palabra comercial, que a fin de cuentas pues aquí el fin, y eso es lo más doloroso, que agarren ese tipo de grandes clásicos y los utilizan pues con el mero fin de sacar dinero, con el mero fin de atraer a la gente a la taquilla, con el mero fin de vender boletos, con el mero fin de... bueno, porque nosotros le podemos preguntar a las productoras: oye, tú productora, oye, tú director, ¿por qué haces el remake de esta película? ¿Por qué la traes de nueva cuenta hoy en el 2016? Y lo más seguro que te digan, y porque yo lo hemos escuchado muchas veces, es la típica: pues estamos trayendo el clásico a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones vean al clásico, conozcan la historia, bla, 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 bla. Sinceramente no creemos válida este tipo de respuestas, porque pues estás malbaratando los clásicos, los estás convirtiendo en una cuestión comercial que sinceramente daña bastante a la historia del cine. Y aquí sí nos estamos poniendo bastante quisquillosos en cuanto a lo que es el cine, en cuanto a lo que son los clásicos, y sinceramente seguimos creyendo, aunque sonemos un poco anticuados, creemos en Cinefóricos firmemente que los clásicos no se tocan a menos que cumplan los elementos que les acabo de comentar. Y pues ya entrando de lleno a la cinta de Los Siete Magníficos de Anthony Fuqua, un director que se creó, de estos directores que se crean fama con base a una sola película, que pues fue Día de Entrenamiento, Training Day, con Denzel Washington, y pues vuelve a trabajar con Denzel Washington, trabaja con, bueno, tenemos dentro del reparto a Chris Pratt,
y tenemos ahí una serie de actores que no podemos decir que es un mal reparto, es un muy buen reparto, es un reparto con mucho carisma. El director, la verdad, para ese tipo de películas no lo habíamos visto en westerns, pero sí que sabe filmar acción bastante bien. La cinta, no podemos negar que en cuanto a acción está muy bien filmada. Por ahí tiene un final frenético que nos recuerda a película de Tarantino, o sea, bastante entretenido. O sea, la película cumple para los estándares del cine comercial bastante bien. Pero esta es la cuestión, o sea, cumple para unos estándares de cine comercial cuyos estándares y cuyos elementos, pues en estos tiempos son asquerosamente comerciales, asquerosamente desechables y asquerosamente olvidables. O sea, ¿y en qué se convierte el remake del gran clásico del cine mundial, de los dos grandes clásicos del cine mundial? Pues se convierte en lo que normalmente se convierte este tipo de películas, y es lo que más duele, en cintas en que te metes a la sala, 2 horas sales, ni siquiera te da para que la comentes con tus amigos a la salida. O sea, son las películas que la ves, inmediatamente cuando apagan la pantalla, se te olvida a lo que sigue en tu vida, y en eso se convierte. O sea, lamentablemente, y así de triste como suena, es el fin de este tipo de películas. Y recordamos, tampoco porque no es cuestión de criticar todo este tipo de remakes, podemos recordar el trabajo de los Coen con True Grit, con Temple de Acero. Ahí podríamos decir que sí hay elementos y sí hay una razón mucho más de peso para traer de nueva cuenta pues a un clásico del cine western, que la verdad era una película que si tú ves la original pues se sentía que había cuestiones que podían mejorarse, había cuestiones que se podían explotar más. Tenemos la gran actuación de Jeff Bridges aquí, pues, vamos, en general pues hay elementos y hay porqués y hay razones y hay oportunidades que se pueden explotar. Aquí sinceramente lo único que estamos viendo es un producto de la mercadotecnia, un producto de lo comercial, que lo único que sirve es para entretener un rato. ¿Que lo logra? Pues la verdad sí lo logra. Anthony Fuqua es muy hábil a la hora de mostrarnos escenas de acción, las escenas de balazos, de disparos, pues están muy bien hechas. Chris Pratt está genial, a mí me ha parecido lo mejor de la película, es un tipo muy carismático, pero ni todos estos elementos positivos pues me dan algún tipo de alivio o algún tipo de por qué para que existan este tipo de películas, y esa es la cuestión. Y pues esto es, si ustedes gustan ir a verla, no se la van a pasar mal. Si nunca han visto la película de los 60, si nunca han visto la de Kurosawa, se van a encontrar con una historia que tampoco les va a ser como un antes y después en sus vidas, la verdad, pero que la verdad se van a entretener bastante, van a comer palomitas de una manera bastante entretenida. En cuanto a lo que es la historia de la de los 60 a esta, sí hay cambios de elementos, sí hay cambios en la historia. Por ahí detecté varias cuestiones que sí cambiaron en cuanto a personajes y situaciones, pero que tampoco esa es la cuestión. O sea, tampoco es algo que le aporte a la película, porque pues a menos de que te acuerdes exactamente de cómo es la de los 60s, pasan desapercibidas, y ya se imaginarán el fallo que representa esto a la hora de querer hacer un remake. Amigos cineufóricos, seguimos hablando de cine.